Hola, antes de comenzar con el tema de hoy, quiero recordarte que estoy haciendo un sorteo mensual para una sesión gratuita de psicología, incluido parejas. Al final del vídeo te explico cómo puedes participar, así que quédate hasta el final. Ahora sí, comenzamos. Imagina que estás viendo una película de suspenso y aparece ese personaje frío, calculador, sin remordimientos y que siempre parece estar un paso adelante de todos. Seguramente piensas, ese es un psicópata. Pero luego, en otra escena, ves a alguien impulsivo, que rompe las reglas sin pensar en las consecuencias y que parece no encajar en la sociedad. Y piensas, ese debe ser un sociópata. Pero, ¿realmente sabemos qué significa ser un psicópata o un sociópata? ¿Son lo mismo? ¿Qué dice la ciencia sobre estas dos figuras que tanto aparecen en películas y series? Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de la mente humana para descubrir las diferencias entre la sociopatía y la psicopatía. Te aseguro que lo que aprenderás te sorprenderá y, quién sabe, quizás cambie la forma en que ves a algunos personajes de ficción, o incluso a personas en tu vida real. Para empezar, es importante entender que tanto la sociopatía como la psicopatía se engloban dentro de lo que la psicología llama trastorno de personalidad antisocial. Esto significa que las personas con estas características suelen tener comportamientos que van en contra de las normas sociales, carecen de empatía y tienen dificultades para formar relaciones genuinas. Pero aunque comparten algunas similitudes, hay diferencias clave que los distinguen. La psicopatía es un trastorno que se caracteriza por una falta total de empatía y remordimiento. Los psicópatas pueden ser encantadores, manipuladores y extremadamente inteligentes. Son expertos en imitar emociones que no sienten realmente, lo que les permite engañar a quienes los rodean con facilidad. Pueden planificar cuidadosamente sus acciones sin sentir culpa por las consecuencias que puedan tener en otros. Por otro lado, la sociopatía también implica una falta de respeto por las normas sociales y los derechos de los demás, pero hay matices importantes. Los sociópatas suelen ser más impulsivos y desorganizados que los psicópatas. Sus acciones antisociales no están tan planificadas y a menudo actúan sin pensar en las consecuencias. Además, a diferencia de los psicópatas, los sociópatas pueden formar vínculos emocionales con ciertas personas o grupos. Una de las principales diferencias entre psicópatas y sociópatas es el origen de su comportamiento. La ciencia sugiere que la psicopatía tiene un componente genético y neurológico más fuerte. Estudios han mostrado diferencias en el funcionamiento cerebral de los psicópatas, especialmente en áreas relacionadas con la emoción y el control de impulsos. En cambio, la sociopatía se atribuye más a factores ambientales, como una infancia traumática, abuso o falta de una estructura familiar estable. Pero, ¿qué implica esto en la vida diaria? Los psicópatas pueden integrarse en la sociedad de manera más efectiva que los sociópatas. Pueden mantener trabajos estables, tener familias y aparentar una vida normal. Sin embargo, utilizan estas estructuras para manipular y obtener lo que quieren. Los sociópatas, por su parte, tienen más dificultades para mantener una vida estructurada. Pueden tener estallidos de ira, problemas para mantener un empleo y son más propensos a ser impulsivos y erráticos. Otra diferencia clave es cómo experimentan las emociones. Los psicópatas carecen casi por completo de empatía. No sienten remordimiento ni culpa por sus acciones, sin importar a quién lastimen en el proceso. Esto les permite actuar de manera fría y calculadora. Los sociópatas, en cambio, sí pueden sentir cierta empatía, pero está limitada a personas cercanas o situaciones específicas. Pueden experimentar culpa o remordimiento, pero no es suficiente para frenar sus comportamientos antisociales. La sociopatía y la psicopatía también difieren en cómo reaccionan ante el estrés. Los psicópatas suelen mantener la calma incluso en situaciones extremas. Su sistema nervioso no se activa de la misma manera que en las personas comunes, lo que les permite pensar con claridad bajo presión. Los sociópatas, por otro lado, pueden ser más nerviosos y propensos a estallidos emocionales cuando se sienten amenazados o frustrados. Es interesante notar que la ciencia ha avanzado mucho en el estudio de estos trastornos. Por ejemplo,
Se han realizado estudios de imagen cerebral que muestran diferencias en la estructura y función del cerebro de psicópatas y sociópatas. En los psicópatas, hay una actividad reducida en la amígdala, una región del cerebro asociada con el procesamiento de las emociones y el miedo. Esto podría explicar su falta de empatía y miedo. Por el contrario, los sociópatas no muestran estas mismas alteraciones neurológicas. Esto refuerza la idea de que su comportamiento está más influenciado por el entorno y las experiencias de vida. Es decir, mientras que la psicopatía podría tener una base biológica más fuerte, la sociopatía sería más resultado de factores ambientales. Ahora, hablemos de cómo estos trastornos afectan las relaciones personales. Un psicópata puede ser extremadamente manipulador. Sabe exactamente qué decir y cómo actuar para obtener lo que quiere de los demás. Puede mantener relaciones superficiales durante mucho tiempo sin que las personas a su alrededor sospechen de sus verdaderas intenciones. Un sociópata, en cambio, puede tener dificultades para mantener relaciones estables. Su impulsividad y falta de consideración por las normas sociales pueden alejar a las personas, y es más probable que sus comportamientos antisociales sean evidentes. Es importante mencionar que no todos los psicópatas o sociópatas son criminales violentos. Esta es una idea que a menudo se refuerza en los medios y el cine, pero la realidad es más compleja. Muchas personas con estos trastornos pueden vivir en sociedad sin cometer actos violentos. Sin embargo, sus comportamientos pueden causar daño emocional o psicológico a quienes los rodean. Además, hay que tener cuidado de no etiquetar a alguien como psicópata o sociópata solo porque muestra algunos comportamientos antisociales. Estos diagnósticos son complejos y deben ser realizados por profesionales de la salud mental. Es fácil caer en estereotipos o simplificaciones, pero la realidad es que la mente humana es extremadamente compleja. Al entender mejor las diferencias entre sociopatía y psicopatía, podemos ser más conscientes de cómo interactuamos con los demás y reconocer señales de alerta en nuestras relaciones personales y profesionales. También nos ayuda a desmitificar estos trastornos y ver más allá de los estereotipos presentados en la cultura popular. En resumen, aunque ambos trastornos comparten similitudes en términos de comportamientos antisociales y falta de respeto por las normas sociales, las diferencias radican en su origen, estabilidad emocional y capacidad para integrarse en la sociedad. Los psicópatas son calculadores, carecen de empatía y pueden planificar meticulosamente sus acciones sin sentir remordimiento. Los sociópatas, por su parte, son más impulsivos, pueden establecer vínculos emocionales limitados y su comportamiento antisocial es más desorganizado. Es fascinante cómo la ciencia continúa explorando la mente humana, revelando detalles que nos ayudan a comprender comportamientos que antes parecían inexplicables. Pero también es un recordatorio de que debemos abordar estos temas con responsabilidad y empatía. Las personas con trastornos de personalidad antisocial merecen comprensión y, en algunos casos, pueden beneficiarse de intervenciones terapéuticas que los ayuden a manejar sus comportamientos. A medida que avanzamos en este tema, es crucial recordar que la información es poder. Al educarnos sobre la sociopatía y la psicopatía, no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino que también podemos contribuir a una sociedad más informada y consciente. Aunque ya hemos explorado muchas diferencias entre la sociopatía y la psicopatía, hay más detalles que vale la pena destacar para comprender completamente estos trastornos. Por ejemplo, el psicópata suele ser más estratégico en su comportamiento. Esto significa que puede planificar a largo plazo para alcanzar sus objetivos, mientras que un sociópata tiende a actuar en el momento, dejándose llevar por sus impulsos y emociones. Este contraste es especialmente evidente en situaciones de confrontación. Un psicópata, al enfrentarse a un conflicto, mantendrá la calma y buscará manipular la situación a su favor. Incluso en momentos de alta tensión, es poco probable que pierda el control o actúe de forma impulsiva. Por el contrario, un sociópata puede tener una reacción más explosiva, mostrando ira o frustración de manera evidente. Esta diferencia en la forma de manejar el estrés también afecta la percepción que los demás tienen de ellos, mientras que los psicópatas pueden pasar desapercibidos como personas encantadoras y confiables, los sociópatas suelen ser vistos como impredecibles y difíciles de tratar.
Otra diferencia importante radica en cómo ven el mundo y a las personas que los rodean. Para un psicópata, las personas no son más que piezas en un tablero de ajedrez. Las utilizan para cumplir sus propios objetivos, sin importarles el daño que puedan causar. No sienten empatía ni apego emocional real hacia nadie. Un sociópata, aunque también tiende a ser egoísta y manipulador, puede desarrollar vínculos emocionales limitados con algunas personas cercanas, como un amigo o un familiar. Sin embargo, estos lazos suelen estar teñidos de dependencia emocional o dinámicas tóxicas. La ciencia también nos muestra cómo estos trastornos pueden estar presentes en diferentes contextos sociales. Los psicópatas tienen más probabilidades de sobresalir en carreras competitivas, como los negocios, la política o incluso el derecho. Esto se debe a su capacidad para manipular, tomar decisiones frías y calculadas, y proyectar una imagen confiable y carismática. Por otro lado, los sociópatas, debido a su impulsividad y dificultades para mantener la estabilidad, a menudo tienen problemas para integrarse en entornos estructurados y son más propensos a involucrarse en actividades delictivas que son fáciles de detectar. Pero aquí viene una gran pregunta: ¿hay esperanza para las personas con sociopatía o psicopatía? La respuesta es compleja. Aunque ambos trastornos son difíciles de tratar debido a la falta de remordimiento y empatía, algunos sociópatas pueden responder a la terapia, especialmente si tienen la motivación adecuada. Los psicópatas, debido a su naturaleza manipuladora y la ausencia de emociones genuinas, suelen ser mucho más resistentes a cualquier tipo de intervención terapéutica. Sin embargo, hay estudios que sugieren que algunos psicópatas pueden aprender a canalizar sus rasgos en formas que no sean dañinas para los demás. Por ejemplo, pueden utilizar su falta de miedo y su capacidad para tomar decisiones lógicas en carreras que requieran sangre fría, como la medicina de emergencia o ciertas áreas de la seguridad. Esto no significa que dejen de ser psicópatas, pero sí que pueden encontrar formas de coexistir con la sociedad de manera menos destructiva. Para quienes tienen relaciones con personas con sociopatía o psicopatía, es crucial establecer límites claros. Estas personas pueden ser extremadamente manipuladoras, y es fácil quedar atrapado en sus dinámicas tóxicas. Aprender a reconocer los comportamientos antisociales y buscar apoyo, ya sea de amigos, familiares o profesionales de la salud mental, puede marcar una gran diferencia. Es importante recordar que no es tu responsabilidad cambiar a estas personas, pero sí puedes proteger tu bienestar emocional. Aunque el cine y la televisión han pintado un retrato fascinante, aunque a menudo exagerado, de los psicópatas y sociópatas, la realidad es mucho más matizada. Estas no son etiquetas que se deban lanzar a la ligera, y detrás de estos términos hay seres humanos con experiencias y contextos complejos. La comprensión, combinada con la precaución, es clave para interactuar con ellos de manera segura y efectiva. Conocer las diferencias entre sociopatía y psicopatía no solo es útil para identificar comportamientos en los demás, sino también para reflexionar sobre cómo la psicología y la ciencia nos ayudan a entender mejor la naturaleza humana. Al desmitificar estos términos, podemos contribuir a una sociedad más informada, empática y consciente de los desafíos que enfrentan quienes viven con estos trastornos. Gracias por quedarte hasta aquí. Explorar temas como este no solo amplía nuestro conocimiento, sino que también nos ayuda a construir relaciones más saludables y a comprender mejor el mundo que nos rodea. Si te gustó este vídeo, no olvides compartirlo y seguirnos para más contenido sobre psicología y comportamiento humano. Antes de acabar, me gustaría hablarles de una cosa. En nuestra descripción encontrarás un enlace para obtener ayuda de un psicólogo profesional. Con el código YOUTVE15 obtendrás un 15% en cualquier bono de la web. Si llegaste a este vídeo por alguna situación que requiera de un profesional, no dudes en contactar a través del enlace. En una primera consulta podrán explicarte todo lo necesario sobre el procedimiento y pautas a seguir durante la terapia. Da el paso. Ahora que ya hemos acabado el vídeo, te explico cómo puedes participar en el sorteo mensual de una sesión gratuita de psicología, incluido parejas. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Deja un comentario. Comparte este vídeo con al menos 2 personas.
El sorteo se realizará el último viernes de cada mes y anunciaré al ganador en un próximo vídeo. Asegúrate de estar suscrito y mantente atento para no perderte la oportunidad. Hasta la próxima.